El maestro dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más difícil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 23 al 30. La gratuidad y el desprendimiento son dos momentos y medios eficaces para poder seguir al Hijo de Dios, para poder ganar la vida eterna, para poder entrar en el mundo de las cosas de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 20 de agosto, año 2019. El seguimiento del Maestro de Nazaret. El planteamiento de la palabra de Dios tiene una respuesta que se llama seguir a Dios, seguir a Jesús de Nazaret, identificarse con la palabra de Dios. Lo han logrado muchos en la historia y lo han hecho muy bien porque han dado los pasos que recomienda la misma palabra. La palabra de Dios recomienda que para una persona poder ser eficaz en el seguimiento de su maestro y convertirse en un ejemplo para la misma sociedad, convertirse en ese misionero, en ese heraldo del Evangelio, en esa persona que alguien dice está lleno de Dios y es una persona muy buena y hace tanto bien a la sociedad. La pregunta es: ¿cómo logran las personas hacerlo? ¿Cómo entienden la vida desde los asuntos de Dios, combinados con los asuntos de la sociedad, con la misma profesión y con la misma familia? Cuando la riqueza o el deseo de riqueza ocupa en el corazón la mirada especial, no consigue percibir el sentido de la palabra de Dios, del mismo Evangelio. Y como no logra conseguir el sentido, entonces la palabra de Dios le va a decir: para usted como ser humano es imposible lo que le estoy diciendo y contando, mas para Dios las cosas sí son posibles. Las cosas son posibles para Dios cuando cada persona entiende dos palabras: la gratuidad, el desprendimiento. Entiende que la gratuidad es ese talento que Dios le da a cada persona cuando reconoce en conciencia que todo lo que es gracias a Dios, que su talento se lo debe a su Señor, que las cualidades, las virtudes, la inteligencia, la sabiduría viene de Dios, que Dios le da a cada persona una cantidad de riquezas espirituales y lo ubica en una sociedad. Pero la persona no lo entiende así. La persona quizás puede pensar al contrario y entender: es que yo soy muy inteligente, o yo nací muy inteligente, o yo tengo muchas capacidades, y no entiende que eso viene de Dios. Parece ser meramente humano. Por arte de magia nació un inteligente. No lo entiende así. La gran polémica que tiene el maestro con sus apóstoles y sus seguidores es que ellos no entienden el planteamiento de su maestro. Pedro le dice a su maestro: lo hemos dejado todo por ti, te hemos seguido, ¿y qué nos va a tocar? Es que la religión no es un negocio. Ser misionero no es un buen negocio. No es buen negocio seguir a Dios. No es rentable. No está dentro de las perspectivas de un administrador de empresas o de una persona muy perspicaz en la manera de plantear su vida económica. No es así la cosa. Pedro no lo entendía. Pedro entendía: bueno, vamos a trabajar y nos vamos a dedicar y vamos a ver cuál es la ganancia que se tiene de todo esto.
el Papa Francisco, en el mes de mayo del año 2015, predicando la palabra de Dios en la casa de Santa Marta, decía que seguir a Jesús desde el punto de vista humano es bien complicado. Es bien complicado decir a qué voy a recibir algo a cambio. Es servir y lo ha hecho a Él, y si el Señor le da la posibilidad, se trata de convertir todos esos dones en el servicio para los demás, en el enriquecimiento, en el ser el primero, pero el servidor de los demás, en ubicarse de último y entender a los demás. Si el Señor le da la posibilidad de tener bienes, decía el Papa, tú debes emplearte en servirle a los demás. Hay tres cosas que le impiden al ser humano entender la vida espiritual, misionera, comprometida, y las tres cosas son los que alejan del Señor: la riqueza, la vanidad, el orgullo. Y son tan peligrosas las riquezas porque lleva enseguida a la vanidad y te crees una persona muy importante y por encima de los demás. Te ya perdiste la carrera religiosa, ya estás en otro ambiente totalmente diferente. Cuando uno se cree muy importante, que tiene muchas cosas, muy vanidoso, decía el Papa Francisco, pierde la cabeza y se pierde el horizonte. El horizonte de hacer grandes cosas en esta vida, en medio de la iglesia, en medio de la evangelización, en medio de los asuntos de Dios. El horizonte se pierde cuando la persona se coloca en primer lugar, cuando no se siente un servidor, cuando siempre está buscando ganancia, o está buscando ubicación social, o está buscando un puesto muy apreciable de acuerdo a su calidad de vida intelectual o a la clase de persona que cree ser. Es bastante polémico el tema de entrar a entenderlo, porque el maestro de Nazaret dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Y qué es un rico en el reino de los cielos? Una persona que está fuera de sí, está fuera del contexto de la misma comunidad porque no le interesa la comunidad. La comunidad del Hijo de Dios son los pobres, los humildes y los sencillos. No está en ese campo, ni le interesa tampoco la eternidad. Bien interesante pensar que hay tres cositas que pueden dañar algo grande que pueden hacer las personas en esta vida. Quitarse esas tres cosas de encima, como son la riqueza, el amor exagerado por la riqueza, o creer que la riqueza es lo más importante y es la base, la vanidad y el orgullo. El que quiere seguir a Dios tendrá que aprender el desprendimiento y la gratuidad.